Gabriel, Hola, buenos días, bienvenido. muchas gracias. Ahora voy a encender mi cámara. ¿Qué tal? Hola. Hola. Eh, bueno, bienvenido, muchas gracias por darnos este espacio, por querer participar en esta iniciativa que es tan bonita y tan necesaria a la vez para poder aportar en diferentes equipos y diferentes departamentos. Estamos con Ilia, que tú Oye, la Carola, déjame conoces. decirte que Gabriel es mi profe, ¿ah? Fue mi coach, yo me Mentor. Sí. me certifiqué en la escuela de coaching de Gabriel, así que nos tenemos harto cariño. Sí. Y bueno, yo le tengo mucho cariño, habla por ti, le tengo mucho cariño y me encanta todo lo que hace, así que qué gusto verte, Gabriel. Yo me metí solamente a copuchar y a saludar, si me tengo, en realidad solamente quería saludarte y saber cómo estabas. Ay, gracias. Sí, todo muy bien. Me acuerdo mucho el proceso que hicimos juntos. También lo recuerdo con mucho cariño. Ah, gracias. Bueno, en honor al tiempo, porque sabes que las entrevistas realmente pasan muy rápido cuando nuestros entrevistados tienen tantas cosas que decir, especialmente como tú, Gabriel, queremos sacarte todo el provecho posible, que puedas aportar todo lo que puedas. Así que en honor al tiempo, te invito a partir. Mira, la verdad es que el manual efectivamente lo que busca es poder aportar dentro de tres áreas, de tres temáticas fundamentales en este inicio, como en esta primera versión. La idea es poder aportar desde el alineamiento de la cultura con las comunicaciones, poder aportar desde el liderazgo, comunicación efectiva, cómo poder desarrollarlo efectivamente en todos los colaboradores y a través de las comunicaciones, y además cómo poder hacer que los equipos participen entre ellos, interactúen y generen realmente un engagement con la compañía, la empresa o la organización. Entonces, esos son los tres aspectos fundamentales que esperamos tratar en el manual. Y la idea es que este manual sea una primera versión bastante sintética, pero a la vez bastante práctica. O sea, que las personas que se refieran al manual después puedan tener herramientas efectivas para poder poner en práctica en sus propias instituciones. Entonces, en cuanto a eso, van un poquito más dirigidas las preguntas. Y la primera de ellas es preguntarte por el principio, básicamente, cómo levantar este diagnóstico, identificar nuestras comunicaciones, capacidad comunicacional personal y luego poder levantarla dentro de nuestro equipo. O sea, si entiendo bien, es cómo levantar la información respecto a cómo los equipos están actualmente comunicando dentro de una organización. Sí, eso es de parte de los equipos y por otra parte también cómo nosotros como profesionales podemos identificar en qué estadio estamos a nivel comunicacional. Ujú. Yo cuando trabajo como consultor externo en organizaciones, más que yo tener una herramienta específica de cómo diagnosticar o medir los patrones comunicacionales, a mí me gusta mucho facilitar espacios de aprendizaje donde las respuestas surgen de las personas mismas Ujú. en contextos conversacionales. Entonces, por ejemplo, hace poco estuve trabajando con una organización muy grande en Chile y ocupé una metodología justamente para levantar información de cómo la gente percibe cuáles son sus desafíos de comunicación y liderazgo. Y la estrategia o herramienta que usé viene de un modelo que se llama Liberating Structures, estructuras liberadoras. ¿Has escuchado eso antes? Yo no. ¿No? ¿Ilia? ¿No? Ya. Em, y bueno, básicamente la herramienta que yo uso, basada justamente en las estructuras liberadoras, es un ejercicio que se llama One, Two, for All. Uno, dos, cuatro, todos. Y consiste, Caro, básicamente en lo siguiente.
yo planteo una pregunta a un equipo de trabajo, que en este caso puede ser, por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos comunicacionales dentro de tu equipo? Y uso el siguiente ejercicio. Como la metodología es 1, 2, 4 todos, les doy a los participantes en el taller primero 2 minutos para la fase 1. ¿Qué significa fase 1? Donde cada miembro, cada participante, tiene 2 minutos para escribir en su cuaderno la respuesta a esa pregunta. Partimos entonces con una reflexión individual. Luego pasamos a la fase 2, en la cual en el dúos los participantes conversan cuáles fueron sus respuestas a la fase 1. Les doy 4 minutos. Es importante que sea ágil, no solamente cabeza, sino que corazón, y escribiendo y conversando a través de una metodología que se llama free flow, es decir, sin tanto procesamiento para que surja lo que tenga que surgir. Claro. Luego en cuartetos, esa es la fase que se llama 4. Entonces en cuartetos comparten sus respuestas y después finalmente viene la fase todos, donde todos los participantes vuelven a la sala general del taller, en este caso en Zoom, por ejemplo, todos en una sala grande, y cada uno ahí, comparte sus apreciaciones de cuáles son los principales desafíos comunicacionales que tienen y cuáles creen que podrían ser ciertas herramientas para poder avanzar o mejorar en esas áreas. Entonces, en resumen, más que tener yo una metodología de diagnóstico, uso una herramienta para facilitar conversaciones para que las respuestas salgan de forma más bien espontáneas del grupo mismo con el cual estoy trabajando. Perfecto, perfecto y clarísimo. La verdad es que es una herramienta que me parece muy, muy poderosa al momento de hablar de trabajo en equipo y al momento de hablar de formación de líderes también. Nosotros estuvimos hablando con otro entrevistado hace poco y él nos decía, no todos los jefes son líderes y efectivamente es tarea de la organización preocuparse de formar líderes dentro de sus instituciones. Y esto es un poco, tiene relación con la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros podemos formar más líderes y menos jefes? ¿Cómo podemos motivar a que efectivamente estas personas que tienen jefaturas o que son directivos o incluso en gerencia, muchas veces sucede que les faltan competencias a nivel de liderazgo o les faltan competencias a nivel de comunicación efectiva o habilidades blandas? ¿Cómo nosotros podemos instaurar esto como un hábito saludable y poder promoverlo para que las personas se motiven a buscar las formas de poder efectivamente trabajar bajo esos lineamientos? Yo pienso que hay varias condiciones para que dentro de una organización se genere una cultura de formación de liderazgo, como dijiste tú. Porque yo coincido con eso. Yo creo que un líder no crea seguidores, crea líderes. Para que eso pueda ocurrir, creo que hay varias condiciones que tienen que darse a nivel cultural, ya sea dentro de un equipo o dentro de una organización. Una de las primeras cosas que yo trabajo en la formación de líderes a nivel organizacional es partir con lo que yo llamo la metacompetencia del liderazgo, que es no una técnica de qué decir, cómo impactar, escucha activa, cómo mover el cuerpo, cómo usar las manos, no. Hay una metacompetencia que para mí es la más importante de todas, o la que por lo menos genera un terreno fértil, y es lo que se llama aprender a aprender. Aprender a aprender, Caro, significa que también en un contexto colectivo, en un equipo, tenemos que ser capaces, primero, de observar aquellas barreras que pudiesen estar impidiendo o dificultando nuestro aprendizaje. Es lo que se llaman los enemigos del aprendizaje. Y ahí es fundamental para todo líder que quiere tener un impacto, generar una cultura de formación en liderazgo, es
dedicar tiempo a hablar de cómo aprender a aprender. Es decir, tomar conciencia de aquellos hábitos mentales y emocionales que a veces nos frenan o nos dificultan aprender. Por ejemplo, el miedo a no saber. 1. 2. La ceguera cognitiva. No sé que no sé. 3. La excusa. No tengo tiempo para invertir en formarme como líder. Enemigo del aprendizaje número 4. No confiar en mí mismo y no ser capaz de tolerar hacer cosas de forma imperfecta. Otro enemigo del aprendizaje. Tengo que hacerlo todo siempre y perfecto. Otro enemigo del aprendizaje también que ocurre mucho en organizaciones es la falta de confianza, donde aún no se ha creado un espacio de seguridad psicológica donde la gente se atreva a aprender haciendo, aprender a equivocándose. Justamente yo en mi libro, que escribí hace poco, que se llama Créete el cuento, hablo justamente del poder de la acción imperfecta y de cómo aprender a estar cómodos con estar incómodos es la base para expandir posibilidades personales y organizacionales. Entonces, resumiendo, contestando tu pregunta, yo creo que dos factores fundamentales es, uno, creando una cultura de aprendizaje, y para eso necesitamos revisar los enemigos del aprendizaje y cómo gestionarlos. Y también ser capaces de generar una cultura, o lo que yo llamo microculturas dentro de equipos más pequeños, donde el líder facilita un espacio donde la gente pueda experimentar, jugar, y ahí yo creo que la gamificación y el aprendizaje lúdico tiene un rol fundamental. De todas maneras, de todas maneras. A mí me impresiona mucho que la gamificación hoy en día se utilice tanto o está instaurándose, digamos, en las organizaciones, porque realmente hay muchas personas que muchas veces viven con vergüenzas, con prejuicios, que les cuesta como prestarse para sumarse a este tipo de dinámicas y actividades. Y la verdad es que después cuando tú les preguntas cómo estuvo, cómo te sentiste, cuál fue el punto álgido de todo lo que aprendiste, efectivamente se sienten bien y efectivamente logran identificar cosas en ellos, pero es un proceso previo bastante amplio y como tú bien dices, Sí. la organización tiene que hacerse cargo de generar esa confianza colectiva para poder trabajar ya con este tipo de actividades y desarrollarlas. Dentro de eso te quería preguntar, ¿cómo gestionas tú cuando haces alguna asesoría o cuando haces el coaching dentro de las organizaciones la participación entre equipos? Porque si bien la comunicación efectivamente muchas veces en las organizaciones sirve para informar, para decir, hola, estas son las actividades que estamos haciendo, estas son nuestras campañas, o algunas organizaciones van mucho más hacia el propósito, instaurar e impregnar a la gente del propósito y la causa con la cual trabajan. Sin embargo, muchas veces los departamentos están aislados y no generan participación entre ellos. ¿Cómo nosotros podríamos promoverlas? ¿A través de qué actividades o acciones se podría promover más la participación, tanto con el área de comunicaciones como entre equipos? Es interesante la pregunta misma, porque también desde mi experiencia, sobre todo en estos últimos meses, cuando tengo la posibilidad de facilitar justamente espacios de aprendizaje en organizaciones, una de las cosas que la gente más aprecia es poder conectar con otros colegas. Gente que quizás trabaja en la misma organización, pero no habían tenido la oportunidad de conversar, de conectar, de generar un espacio colectivo común de escucha, de curiosidad. Entonces, sí, yo creo que eso es relevante. ¿Cómo se hace? Hay muchas formas, muchas formas. Por ejemplo, si trabajamos vía Zoom, que es lo que yo ahora estoy haciendo principalmente, haciendo la mayoría de los espacios de aprendizaje de liderazgo virtual a través de Zoom, es generar instancias lúdicas para que la gente pueda conversar entre ellas. Ahora, es importante entender que en un contexto así hay gente que es más tímida
Y hay gente que le cuesta menos hablar en un grupo de Zoom donde hay 30, 40 personas. Por lo tanto, lo que yo hago y ha tenido buen resultado es que es importante generar grupos más pequeños. La exposición y el miedo a hablar frente a 40 personas se reduce cuando en realidad solamente tengo que compartir con 3 otras personas o 2. Entonces yo creo que técnica número 1 es generar equipos, mini equipos más pequeños, donde la exposición, por así decirlo, para los más tímidos sobre todo sea menor. Ahora, es importante conectar más allá de la tarea organizacional misma. Yo a veces hago preguntas muy sencillas que invitan a que la gente cuente algo de su vida. Por ejemplo, ayer lo hice, en grupos pequeños, conversar. ¿Cuál fue el mejor regalo que has recibido? Objeto físico, ¿cuál es el mejor regalo que has recibido? Esa es una pregunta que se puede hacer. Otra pregunta, ¿cuál ha sido tu viaje favorito? ¿A dónde fue? ¿Qué aprendiste? Otro tipo de pregunta que se puede hacer es, si pudieses elegir en este momento viajar a algún lugar, ¿dónde elegirías ir? Esa es una forma. Hay otro ejercicio que yo hago también para que la gente pueda comunicarse entre áreas también, es justamente crear mini grupos donde se conversa de los desafíos que cada uno tiene en su lugar de trabajo. Y ahí la pregunta que yo uso es, ¿cuál es hoy tu mayor desafío laboral? ¿Y qué opciones tienes para poder avanzar en mejorar eso? Y hacerlo no solamente entre gente que se conoce, sino que gente de distintas áreas. Y aquí lo que se produce, Caro, es algo muy potente. Se llama, o yo lo llamo por lo menos, transferencia de recursos. Sí. Hay veces que en un grupo que trabajaba en el sur de Chile, se conecta y ahora a través de Zoom, por lo menos permite eso, estar en un lugar, gente que está geográficamente en distintos lugares, y conversan acerca de los desafíos laborales que tienen y se dan cuenta que dentro de la misma organización hay otras personas que tienen los mismos desafíos y que han encontrado soluciones que yo, por no haber comunicado o conectado con ellos, nunca tuve la oportunidad de escuchar. Claro. Entonces yo creo que conectar a los desconectados en grupos pequeños, partiendo con preguntas también un poquito más, entre comillas, personales para conectar con la vida personal de cada uno, abre estas conversaciones. De todas maneras, súper buen ejercicio. Hay gente que dice que se hace un poco difícil dentro de las organizaciones generar estos espacios, sobre todo cuando son organizaciones que son muy grandes, que tienen muchos departamentos y que en el fondo gestionarlo en la agenda de todos, no sé, 2 veces al mes resulta un poquito complejo. Como pasa también con la retroalimentación, que siempre se dice la retroalimentación debiese ser continua, seguida, pero ¿cómo la gestiono? ¿Cómo puedo manejar esta periodicidad que permita efectivamente conectar a los inconectados, por un lado, transmitir y compartir ideas, pero también por el otro lado que sea factible dentro del tiempo de la gestión de la agenda de cada una de las personas que interactúan dentro de la organización? ¿Cómo crees tú que esto se puede gestionar, además de que sean grupos pequeños, a través de los líderes, que ellos sean los que tengan que organizar cada una de estas instancias o que lo hagan a través de recursos humanos organizado a través del año, una campaña exclusiva anual? ¿Qué crees tú que es la forma más adecuada para poder organizarlo? Creo que eso va a depender de la realidad de cada organización, del tamaño de cada organización. Y por lo tanto creo que no tengo una fórmula para decirte cómo tiene que gestionarse o coordinarse eso. Generalmente mi rol no es coordinar como las agendas. No, por supuesto. Mi rol es más bien facilitar una vez que el espacio ya está creado, digamos. Pero
desde mi experiencia creo que en grupos pequeños, yo estoy hablando, si estamos hablando de una organización grande, en grupos pequeños de entre 20 y 25 personas se pueden hacer este tipo de actividades. Y es importante, yo creo que la gente que va a participar de estas instancias entienda el por qué se está haciendo esto, cuál es la intención. Y yo creo que una vez que vean el valor en lo que esto puede aportar, eso va a aumentar las probabilidades también que la gente pueda asistir y efectivamente se pueda coordinar. Y yo creo que es importante también empezar de a poco. En el caso donde hay una organización donde se quiere empezar a instaurar este tipo de actividades, empezar de a poco, que la gente pruebe y evalúe cómo fue la experiencia, también puede ayudar a que también haya más motivación y eso también va a contribuir o facilitar la coordinación de esas instancias. Sí, de todas maneras. Te lo pregunté exclusivamente porque hace poco estuve hablando con Consuelo Barrios, que es la directora de comunicaciones de Enseña Chile. Ellos tienen el reconocimiento de un Great Place to Work y ella me mencionaba muchas acciones que tienen relación con este tipo de dinámicas que ellos realizan efectivamente mensualmente y algunas otras trimestralmente. Y claro, me decía, es distinto porque en mi equipo son 85 personas. Entonces, gestionar 85 personas a lo largo de Chile, a pesar de que geográficamente están separados, se les hacía más fácil. Entonces, en organizaciones más grandes me imagino que debe ser distinto. Por eso te lo preguntaba, para saber cuál había sido tu experiencia. Dentro de esto mismo quería preguntarte si existe alguna estrategia o esquema de ejercicios que puedas compartir con nosotros para aportar a la construcción de la confianza en la cultura de la empresa. Porque si bien no es solamente, no estamos hablando solo de comunicaciones, no estamos hablando solamente de conectar con el propósito, sino que más bien poder generar una cultura de confianza en una organización es algo a lo que muchas organizaciones apuntan y que a veces se hace un poquito más difícil. Entonces, si tú pudieses compartir algún esquema de acciones o alguna estrategia que creas que pueda ser positiva, sería ideal. Yo me aprovecho de salir corriendo, pero Gabriel no quería dejar no me quería perder esta oportunidad de verte. Quería saludarte además y gracias por tu generosidad constante. Así que vamos a estar hablando. Un besito, nos vemos. Gracias, lo aprecio mucho. Gracias, Carola. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Yo creo que la confianza se construye de varias maneras. Si yo quiero que confíen en mí, yo primero tengo que confiar en él o en ella. Si quiero ser respetado, tengo que aprender a respetar. Si quiero ser escuchado, primero tengo que aprender a escuchar. Entonces, ese creo que es un punto importante primero como líderes. Es el desafío incómodo de entender que la esencia de un liderazgo efectivo en realidad comienza por un proceso de autogestión y liderazgo personal. Entonces, cuando yo logro confiar en otros, eso va a abrir a que otros también puedan confiar en mí. Ahora, hay otro factor que influye mucho en la confianza, que es en la capacidad de cumplir con los acuerdos que me comprometo a hacer. Es decir, si yo con mi equipo me comprometo a que vamos a tener reuniones de feedback y declaro, me comprometo a tener reuniones de feedback una vez al mes con cada uno de ustedes, yo acabo de hacer una promesa. Si esa promesa yo efectivamente luego la cumplo, estoy construyendo confianza. Si prometo hacer algo y no lo cumplo, estoy destruyendo confianza. Por lo tanto, técnica práctica para construir confianza es genera promesas y compromisos
que van a generar aporte y valor a tu equipo y sé consecuente con ellas y ejecútalas. Ahí yo creo que hay una herramienta importante. Otra también es reconocer mi viaje como líder mostrando una vulnerabilidad que va a impactar a mi equipo. ¿A qué me refiero? Cuando me muestro como un ser humano común y corriente, imperfecto, que ha fracasado, que se ha levantado, que se ha vuelto a caer, contar mis historias de fracasos y éxitos, como líder, entre comillas, me humaniza y genera una horizontalidad que es fundamental para generar confianza. Entonces, contar nuestras historias personales, subidas, bajadas, el viaje del héroe, que quizás cada uno de nosotros hemos tenido, eso genera confianza y me humaniza como líder y genera un canal también de apertura para que otros también justamente se atrevan a actuar de forma, entre comillas, imperfecta, innovar, crear y así generar un clima de seguridad psicológica y también de confianza. Y otra cosa, forma también yo creo de generar confianza es demostrando competencia. Es decir, si yo soy un líder, estamos trabajando en un equipo y el equipo es acerca de innovación y programación y yo soy el líder de un equipo, mostrar que yo soy competente en programar, por ejemplo, o en Excel, o en desarrollar proyectos de arquitectura, sea cual sea el contexto, mostrar competencia, ser competente, también eso genera confianza. Y también creo que cuando hay una coherencia entre lo que pienso, digo y hago, también eso colabora y contribuye a la confianza. Perfecto, perfecto. Gracias, Gabriel. Mira, la última pregunta que te hago y aquí ya te libero y te agradezco mucho tu participación y tu ayuda, es ¿cuáles son las 5 acciones o las que tú consideres que sería bueno integrar dentro de cada organización para que la comunicación sea más efectiva, más fluida, más multidireccional y etcétera? ¿Qué crees tú que se puede integrar dentro de una compañía o una organización para que efectivamente la comunicación pueda fluir y se complete? Porque cuando nosotros solo informamos, no estamos completando la comunicación. Entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se viene a tu mente? Es interesante porque justo llevo 5 años haciendo clases en posgrado en la Universidad Católica y hago un ramo que se llama liderazgo basado en la comunicación. Buenísimo. Y justamente lo que hago ahí es que baso mis clases en un modelo que yo creé, que es un modelo de 5 pilares. Y estos 5 pilares vienen con herramientas prácticas y tomaría mucho más tiempo entrar en detalle en la práctica de cada uno, pero te los menciono. 1, reconocer mis propios modelos mentales y entender que cada persona con la que comunico tiene su propia historia personal, cultural, social. Y entender y calibrar lo que yo digo, entendiendo también de dónde viene el receptor de mi mensaje. Se llama modelos mentales. Paso número 2 es emociones y lenguaje no verbal. Ese es el pilar número 2. Emociones y lenguaje no verbal. A mí me encanta, es que me encanta. Y este segundo pilar tiene que ver con reconocer que no es solamente lo que digo, sino que cómo lo digo con mi cuerpo. Cómo uso mi voz, volumen, velocidad, tono. Eso influye mucho en el mensaje que estoy emitiendo. Entonces, modelos mentales, emociones y el lenguaje no verbal, cómo uso mi voz y mi cuerpo. Punto número 3, escucha activa y consciente. No hay posibilidad de conectar con otras personas de mi equipo si no soy capaz de abrirme al mundo del otro. Y eso requiere desarrollar la escucha activa. De todas maneras. Como tú lo estás haciendo ahora. Entonces me haces una pregunta y siento que me estás escuchando. Y eso está genial y se desarrolla y hay técnicas para eso también, hay ejercicios. Desarrollar la escucha activa es la forma de conectar y abrirme al mundo del otro.
Yo creo que el líder, más que hablar, tiene que aprender a escuchar para conectar y así entonces poder tener un impacto. Entonces, modelos mentales, emociones y lenguaje no verbal, escucha activa y consciente. 4, lenguaje verbal, es decir, cómo uso mis palabras para generar acciones. Y ahí está todo el tema que yo desarrollo de cómo hacer pedidos y cómo hacer ofertas. Aprender a pedir de forma efectiva. Aprender a ofrecer ayuda también de forma efectiva. Y dentro del pilar número 4 también incluyo, Caro, la asertividad, que Súper es importante. saber decir lo que quiero, lo que siento a la persona correcta, en el momento correcto y de la forma adecuada. Y el último pilar es coherencia y confianza, que es lo que hablábamos un poco antes, que es cómo generar confianza en los equipos de trabajo. Y acá se requiere que el líder desarrolle una coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Y también entender de que cada interacción con un colaborador yo puedo estar construyendo confianza o debilitando la confianza. Entonces, por ejemplo, cuando doy feedback apreciativo y honesto, estoy construyendo confianza. Esa es una forma, por ejemplo, de generar confianza. Entonces, bajar estos 5 pilares a la práctica, eso requiere tiempo y es a lo que me dedico. Entonces, tenemos modelos mentales, emociones y lenguaje no verbal, escucha activa y consciente, lenguaje verbal y asertividad, y 5, coherencia y confianza. Excelente, excelente. Es mucho, yo comparto mucho de lo que tú haces. Tengo una visión muy, muy similar. Soy profesora de comunicación efectiva y soy actriz, por tanto entiendo muy bien de emociones y de corporalidad y lo que todo comunica en el fondo. Sí. Entonces, Gabriel, te quiero agradecer. Te quiero pedir, por favor, si es posible que me puedas compartir bibliografía o algún ejercicio particular que se pueda llevar a la práctica. Obviamente no te voy a pedir todo tu trabajo porque sería un descaro enorme, pero sí pedirte algo que yo pueda integrar dentro de la parte de tu entrevista, como algún ejercicio práctico o alguna plantilla o alguna canales de YouTube. Yo tengo los tuyos ya anotados, por si acaso. Sí. Todo lo tuyo ya lo vi tu página web, o sea, conozco hasta lo que hace tu mujer. Pero, pero aparte de eso, si pudieses darnos, o a lo mejor para alguno de estos 5 puntos clave que mencionaste al final, alguna práctica, sería ideal y así yo lo puedo también compartir en la sección de tu entrevista con las personas que lo van a leer. ¿Te parece? Genial. Sí, genial, encantado. Ya, muchas gracias. Yo te voy a mandar un mail además en el futuro. Este manual es un manual bastante acotado, va a ser bastante sintético, es una primera versión, por eso yo bajo un poquito la expectativa, fue bastante poco tiempo en realidad el que nos vamos a desarrollar. Y te voy a comentar cuándo lo estamos lanzando, cómo va a ser la difusión y todo esto para que tú también puedas obviamente leerlo y poder compartirlo con quienes tú consideres necesario. Ya, genial. Fue un placer ¿Ya? conversar contigo. Un placer igualmente. Se me hizo muy poco el tiempo, pero te agradezco muchísimo. Encantado. Gracias. Chao, chao. Chao.